Buenos días a todos. Todavía son días y vamos a aprovechar el tiempo para poder estar y continuar con el estudio del libro de los Hechos. Así que les invito a abrir el texto, capítulo 2 del libro de los Hechos, amados hermanos, para dar inicio a nuestra reunión. ¿Les parece si comenzamos haciendo una oración? Padre, te damos gracias por este tiempo y por este día que tú nos das, nos permites, Señor. Padre, donde podemos hoy abrir tu palabra juntos y podemos hoy junto con la iglesia, Dios, levantar nuestra voz en alabanza. Que bendigas a cada uno de los que hoy nos visitan, Señor, que visites a aquellos que también están en sus hogares, Señor, y que por alguna razón, motivo, no pudieron estar aquí. Que tú les bendigas también como a nosotros, que tu Espíritu Santo venga a hablarnos y llevarnos a entender, Señor, lo que quieres hablarnos, Señor, lo que quieres mostrarnos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Quisiera que leamos el libro de los Hechos, capítulo 2, a partir del verso número 33. Dice el texto: así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Termino leyendo nuevamente el verso 39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Recuerdan quién está hablando aquí? ¿El texto? ¿Estas palabras? Hemos estado en el estudio, hermanos. ¿Quién estaba hablando aquí? El apóstol Pedro. Todo esto surge, estas palabras surgen primeramente en el contexto de que viene aquel viento recio, dice, se escuchó ese estruendo, la gente viene y ve qué está sucediendo, y el verso número 33 nos está diciendo lo que ha derramado, esto ha derramado, dicen vosotros, lo que vosotros veis y oís. Lo que ellos estaban en ese momento atestiguando era exactamente lo que les llamó de alguna manera la atención, lo que les llevó a apersonarse al lugar. Ellos llegan y ven a las personas, los discípulos, los apóstoles, aquellas 120 personas reunidas en aquel lugar, hablando en diferentes lenguas. Primeramente, creo que había ese espíritu presente ahí, en ese ambiente, en ese lugar. Y el apóstol Pedro, al ver a la multitud que en este caso había llegado, aprovecha el momento
para poder hablar con ellos, exactamente hablar de lo que puedo decirte ya se había anunciado en el Nuevo Testamento. Y quisiera hoy hacerte una pregunta. Yo no sé si en algún momento te han prometido algo, se te ha dado alguna promesa. Haz memoria de alguna así importante. ¿Alguien le han hecho una promesa? A la hermana le han hecho una promesa. A Isaac también. ¿A la hermana también? ¿Y qué tiempo pasó para que te cumplieran esa promesa? Respondamos. ¿Qué tiempo pasó? ¿Cuánto tiempo esperaste para que se cumpliera aquello que te prometieron? ¿Qué tiempo pasó? ¿O de plano nunca te han prometido nada? ¿Mandé? Un año, poco tiempo. Bueno, pudo haber sido una eternidad para ese año, ¿verdad? ¿Alguien le han hecho una promesa y ha esperado un cierto tiempo? La hermana sigue esperando, ¿ok? La hermana también. Bueno, Dios hizo y dio una promesa al pueblo, hermanos. Dios dio una promesa grande, importante, trascendental, hermanos. O sea, una promesa en el Antiguo Testamento. Y cita el escritor de los Hechos, en este caso Lucas, el médico amado, da esa promesa. O sea, él está en el contexto hablándole a aquella gente que había llegado, que se había dado cita, así como nosotros. Creo que cada que venimos esperamos algo nuevo de Dios, venimos expectantes, creo yo. No sé si tú vengas de esa manera, expectante, sales de casa, ¿qué Dios quiere hablarme? ¿Qué Dios quiere enseñarme? ¿Qué el Señor quiere mostrar a mi vida? Venimos con esa necesidad, yo creo que todos. Tu servidor viene con esa expectación siempre. El apóstol Pedro, aprovechando, decía, el momento en el que él les está compartiendo, les está explicando, les está exponiendo textos del Antiguo Testamento que habían de cumplirse o se estaban cumpliendo en ese mismo momento, les dice en el verso 17 de este capítulo: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Le está dando Dios una promesa al pueblo de Dios. ¿Sabes tú la magnitud de las palabras que estamos escuchando? ¿Entendemos la magnitud, hermanos? De verdad, el peso de estas palabras o de esta promesa. En los postreros días, dice Dios. Y ya cuando dice Dios, no lo está diciendo Julio, no lo está diciendo un hermano, no lo está diciendo alguien terrenal. Dice Dios que en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Yo no sé si tú quieres, anhelas que el Espíritu de Dios sea derramado sobre tu vida. Pero déjame decirte algo. En el Nuevo Testamento dice que muchos quisieron ver y oír lo que nuestros ojos y lo que nuestros oídos han visto y no lo vieron. En el Antiguo Testamento, eso que tú has visto, que has oído, en el Antiguo Testamento ellos desearon verlo, desearon oírlo. Dice en la Escritura, no lo oyeron y no lo vieron. Entonces, puedo decirte de entrada que somos los seres más privilegiados del mundo y de la tierra al oír, número uno, el evangelio eterno de Dios. Número dos, la promesa cumplida del Espíritu Santo viniendo sobre toda carne. Ellos desearon, el pueblo deseó con ansia que el Espíritu fuese derramado sobre toda carne, que viniera Dios a la vida de todos los creyentes sobre su vida.
¿Sabes cuánto pasó de tiempo para que esta promesa, hermanos? Verso 17, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas, etcétera, etcétera. ¿Sabes cuánto pasó para que esta promesa fuera cumplida? Un aprox. ¿Cuánto, hermano? ¿400? 830 aproximadamente, hermanos. Casi 830 años pasaron para que esta promesa se cumpliera, hermanos. Es decir, no fue un año, no fue un mes. Dios cumplió su promesa de venir y derramar de su Espíritu Santo sobre toda carne. Lo que los ojos de estos que se habían dado cita, de que corrieron, que decían, ¿qué sucede? Algunos dicen que decían, están llenos de mosto. Eso es lo que decían algunos. Pero otros estaban maravillados porque estaban glorificando a Dios con sus labios. ¿Qué es lo que estaban entendiendo en ese momento? O sea, ¿cuál fue el impacto al ver a Pedro, a ver a los discípulos, a ver a esos 120 almas? Lo que ellos miraban, lo que estaban ellos experimentando en ese momento. ¿Sabes qué impactante tan fuerte fue en sus vidas? O sea, ya de entrada, cuando llegan estas personas, imagínate tú entrar a un lugar y ves algo sobrenatural, como fue el derramamiento del Espíritu sobre estos primeros cristianos. En verdad fue algo impresionante, hermanos, porque era exactamente lo que ellos también estaban, algunos, esperando. Ver cumplida la promesa de Dios en la vida de los discípulos, de los seguidores de Jesucristo. ¿Para quién, dice la Escritura, era la promesa, hermanos? Verso número 39. ¿Para quién es la promesa o para quién es ese don, ese regalo, hermanos? Ya lo estudiábamos. ¿Quién? Sí, para aquellos que estaban, hermanos, en ese momento preguntando, hermanos, ¿qué haremos? Esos hermanos o estas personas que estaban preguntando, ¿qué haremos? La respuesta de Pedro fue esta: porque para vosotros es la promesa. Para ti es la promesa. Es para ti que me estás oyendo, hermanos. Yo creo que no podemos amanecer sin recibir una gran noticia como esta. O sea, no puede ser normal, no debiera ser normal para nosotros el saber que Dios tiene una gran promesa para nosotros y para cada uno de los que hoy nos visitan o nos están mirando por primera vez. Tenemos una gran promesa que Dios ha cumplido ya desde hace más de 2000 años. La venida del Espíritu Santo. Y el texto les está diciendo algo. El texto les está diciendo algo. Número uno, porque para ustedes es la promesa, les está diciendo. ¿Para quiénes? Para los judíos, primeramente. Hemos de entender el texto así. Primero, para aquellas personas que Dios había llamado, había de hecho como su pueblo, Israel. Aquellos judíos que habían llegado, les estaba diciendo Pedro el apóstol, les estaba predicando, enseñando que ellos también podían recibir ese don. Ellos también podían ser bendecidos con el cumplimiento de la gran promesa del libro de Joel,
no solo él, Isaías, hermanos, Ezequiel y otros de los profetas anunciaron acerca de esta venida. Yo te decía, no sé si estamos entendiendo, pero creo que tú no puedes ser cristiano si el Espíritu no está contigo. Tú no puedes ser salvo, tú no puedes si Dios no ha tratado, el Espíritu no ha venido a tratar primero con tu vida. Tú no puedes ser salvo si el Espíritu no ha tratado primero con tu vida. No has tenido un encuentro con el Espíritu de Dios. Porque acuérdate que Él es el que viene a convencer al mundo de pecado. Esto es de entrada. Venimos y entendemos nuestra condición pecadora, para que nosotros podamos, de hecho, recibir esa promesa o ese don, ese regalo del Espíritu Santo. Verso 38, y recibiréis el don al final, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un don, hermanos. Es un regalo que es dado a aquel que se ha arrepentido. Podemos decir que se ha bautizado también, y a veces no es necesario, no es que no sea necesario, pero tal vez no se ha bautizado, pero ha recibido el Espíritu Santo. Ya. Una persona que en verdad ha creído para salvación. Ha creído. Hace 8 días nuestro hermano nos hablaba de esa fe salvadora y la condición para ser salvos, hermanos. La semana anterior lo oíamos. Entonces, una vez nosotros siendo obedientes y Dios viniendo, el Espíritu viniendo a tratar con nuestra vida, y somos, una vez que venimos a ser hechos hijos de Dios, el Espíritu Santo viene a ser morada en nuestras vidas, hermanos. Entonces, el cristiano, si así le podemos decir, así le llamamos, ¿verdad? O nos decimos llamar, no podemos ser cristianos sin que el Espíritu esté en nuestras vidas. Hay una gran diferencia, hermanos, entre alguien que puede decir yo soy cristiano y que el Espíritu esté en su vida, ¿sí? A alguien que verdaderamente el Espíritu está en él. Hay una gran diferencia, porque el uno, los que nos quedamos al final, nuestro hermano nos compartía de las luchas que él tenía en la carne por querer hacer la voluntad de Dios. Es difícil cuando Dios o el Espíritu de Dios no ha venido todavía sobre la vida del creyente. Es difícil, de hecho, no quiero decir es difícil, hermanos, es imposible vivir la vida cristiana sin Dios. Así de sencillo. Así que tú puedes esforzarte, esmerarte y hacer luchar y eso en tus fuerzas sin poder vivir una vida cristiana normal. Digo normal porque el cristianismo es algo normal. Es algo natural. La obediencia es algo natural en la vida del cristiano. Entonces, el texto nos está diciendo al final del verso 38, una vez haciendo esto, viniendo a nuestras vidas esto, recibiréis el don. Entendamos algo, hermanos. ¿Recuerdas tú? Bueno, más adelante vamos a ver la vida de un hombre que pareciera que creyó en Dios, Simón el Mago. Le predicó un hombre de Dios, un discípulo de Dios, de Jesucristo, llamado Felipe. Y este hombre al parecer abrazó la fe en Cristo Jesús. De hecho pareciera. Y de hecho cuando lleguemos a ese punto veremos que hay algunos que puede ser, hermanos, Felipe lleno del Espíritu Santo fue engañado por un hombre que pareciera que caminaba en los caminos de Dios y estaba errado. A veces nosotros podemos ser también engañados como Felipe por algún discípulo que en su vida no está el Espíritu de Dios. Si Felipe fue engañado,
un hombre como yo, que no estuve cerquita así. Felipe era uno de los discípulos fieles de nuestro Señor Jesucristo y cercano a Él. Entonces, recibiréis el don. Aquel hombre, Simón el Mago, quiso comprar o quiso decirle a los apóstoles, en este caso a Pedro: denme también de ese poder, para que cuando yo imponga las manos, también la gente se sane. También yo pueda hacer esto y la gente sea bendecida de esta manera. No se compra con dinero. Es un don que Dios le da. Oye bien, aquellos que han sido declarados hijos de Dios, aquellos que les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Qué privilegio más grande tenemos. Qué bendición más grande gozamos de que el Espíritu haya venido a nosotros. Y dijera David en el Salmo 8: ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él? Para que tengas de él memoria y aún para que lo visites. ¿Qué es el hombre, hermanos? Alguien oraba hace rato. El Señor nos tomó de lo vil y lo menospreciado, dice 1 Corintios capítulo 1. El Señor nos tomó de lo vil y de lo menospreciado. De ahí nos tomó el Señor y nos ha llenado de su Espíritu, nos ha dado de su Espíritu, nos ha capacitado para vivir esa vida cristiana. Nos ha dado ese poder, hermanos, nos ha dado esa valentía. Entonces les estaba diciendo el apóstol, hermanos, en el verso 39, porque para vosotros es la promesa, es para ustedes que están oyendo. Eso es lo que les estaba diciendo el apóstol Pedro a aquellos que habían llegado y estaban en esa convicción de pecado. Les estaba diciendo: es para ti la promesa. La promesa del Espíritu es para ti. Aquello que dijo Joel, aquello que dijo Isaías, que en los postreros días iba a derramar agua sobre el sequedal, es para ti. Es para ti. Que tu vida, hermanos, está dando una gran esperanza de vida en esa tierra seca. Y muchos, hermanos, estábamos secos, estábamos muertos por el pecado. Estábamos muertos por el pecado. El pecado nos había dado muerte. El pecado había desolado nuestras vidas. Y vino y fue derramada esa agua viva, hermanos. Fue derramado el perdón de los pecados. Se nos fue predicado el evangelio de salvación. Recibimos el evangelio de salvación. Creímos al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y todavía nos premia, dice la Escritura: recibiréis el don, el regalo. Todavía nos da un regalo, el Espíritu Santo. Y decía nuestro Señor Jesucristo en estas palabras: les conviene que yo me vaya. Les conviene que yo me vaya. No se pueden aferrar a mí, les decía a los apóstoles. No pueden aferrarse. Es necesario que Él venga, porque cuando Él venga me glorificará. Tomará de lo mío, tomará del Padre y me glorificará, les decía a los discípulos. El Espíritu quiere glorificarse en nuestras vidas, hermanos. Quiere utilizar nuestras vidas aún. Qué gran regalo, hermanos. Inmerecido. Ya su perdón es inmerecido, hermanos. Nosotros hoy podemos alabar a Dios solamente porque Él es Dios, no porque nos haya. Es mucho lo que nos da. Yo siempre he dicho que el Señor nos da más de lo que realmente merecemos. No sé si estés de acuerdo, pero el Señor nos da más de lo que tú y yo merecemos. Y todavía, como leía nuestro hermano aquel salmo hermoso, nos ha llenado, hermano, nos ha rodeado de misericordias. El hecho de que estés vivo
Es una muestra de su misericordia, de su amor, de su paciencia. El hecho de que tú tengas oídos para oír es su misericordia. El hecho de que tú puedas respirar es su misericordia. Es su gran paciencia que tiene para con todos. Si no has muerto, yo no he muerto, es porque Él quiere que procedamos al arrepentimiento. Si estamos vivos, es porque Él quiere que procedamos al arrepentimiento. Dios quiere traer arrepentimiento a todos, a todo el mundo. Entonces, verso 39, es porque para vosotros es la promesa. Tú puedes ser salvo, tú puedes ser perdonado. ¿Y quién más dice aquí? Y para vuestros hijos. Para vuestros hijos. Estaba hablando de la descendencia de estos. Estaba hablando de la descendencia de estos. Y bueno, entendamos este texto de la siguiente manera. No es el hecho de que yo sea cristiano, no quiere decir que en automático mi hijo ya es cristiano. Creo que Dios, en ese amor que Él tiene para nosotros, sí ha pensado en nuestros hijos, sí ha pensado en nuestra descendencia. O sea, no quiere que tú camines solo en este andar cristiano. No quiere solamente perdonarte a ti. Definitivamente que Él ha pensado también en tus hijos, ha pensado en tus nietos, ha pensado en tus bisnietos y en las generaciones venideras. Él ha pensado en ellos y es necesario que ellos también en un momento puedan abrazar la fe en Jesucristo de manera muy individual. Es necesario que ellos también sean convencidos de pecado. Es necesario que ellos también puedan reconocer a Jesucristo, que Él puede salvarles, que Él puede perdonarles. Dios también quiere alcanzar a ellos. O sea, no se olvidó de nuestros hijos. No solamente se ha acordado de nosotros, hermanos. Él se ha acordado de nuestros hijos. Y la Escritura dice, o sea, de tu descendencia. Ellos también, para ellos también pueden ser partícipes de esta promesa. Ellos también pueden ser partícipes de esta gran promesa. Y para vuestros hijos, dice el texto. Amados hermanos, lo que aún nos puede llevar a decir algo, a pensar de la siguiente manera: hay esperanza de salvación para nuestros hijos, aquellos que no se han convertido, aquellos que no han querido entregar su vida. Dios también los tiene contemplados a ellos, no solo a ti. Dios también se ha acordado de ellos. Y yo creo que Dios en su momento va a obrar en la vida de ellos, para que nuestra esperanza no venga al suelo, sino estemos firmes, hermanos, y podamos confiar. Tú has dado promesa para mí y también para mis hijos. Dios ha dado promesa. Dios ha dado esa esperanza para los padres, los abuelos. Dios quiere realmente, como por así decir, como motivar a aquellos que le siguen. No me he olvidado de ellos. Para ellos también es la promesa. Te decía, es un gran privilegio el que Dios nos haya encontrado. Qué gran privilegio, qué gran bendición es poder haber recibido el perdón de nuestros pecados. Qué gran bendición. Pero el Señor quiere también traer esa bendición a nuestra familia, hermanos. Y yo no digo solamente a nuestros hijos, estoy diciendo también a nuestros hermanos, estoy diciendo también a nuestros primos, estoy diciendo también a nuestra familia cercana. Dios quiere también traer perdón de pecados
a todos los hombres, hermano. Yo estaba pensando en el nombre del tema de este día, y estaba pensando también en otro título, una promesa ilimitada, porque Dios no se limita solamente a una generación. Dios quiere salvar a muchas almas o a otras generaciones venideras, aún de nuestra familia misma. Dios quiere traer bendición. Y para hacer influencia, de hecho, en nuestros hijos, en nuestra familia, para que podamos afectarles o podamos alcanzar, no con nuestro poder o nuestra sabiduría, necesitamos, hermanos, al Espíritu de Dios en nosotros. Créeme, cuando hablamos con alguien o con algún familiar, el trabajo que tenemos con nuestros hijos es difícil, hermanos. Y no tendremos éxito si el Espíritu de Dios no está con nosotros. No tendremos éxito en lo que queremos hacer si Dios no nos dirige, si su influencia poderosa no está en nosotros. Necesitamos a Dios. Cuando leemos aquel libro En búsqueda de una descendencia para Dios, no recuerdo, pero dice, creo, 3 influencias poderosas. Los que han leído ese libro, ¿ustedes se acuerdan cuáles son esas influencias poderosas? Pero una y la más importante que él menciona es la influencia del Espíritu Santo en la familia. Que el Espíritu Santo esté en nuestras vidas, hermanos. Que el Espíritu Santo esté moviéndonos para encaminar e influenciar a nuestros hijos. No recuerdo en este momento, hermanos, por eso decía si se acuerdan. Si estuviera mi esposa, sí me dijera, porque me lo recita seguido, hermanos. Necesitamos al Espíritu de Dios en nosotros, hermanos, de verdad. No tendremos éxito en lo que éxito entre comillas, quiero decir, usar ese término, en lo que nosotros emprendamos, si Dios no está con nosotros. De hecho, si es su voluntad, creo que ha de llevarnos a eso. Si es la voluntad de Dios, Él ha de encaminarnos a lo que Él quiere que nosotros hagamos. Para vosotros es la promesa. Entonces, aquellos discípulos, aquellos oyentes estaban entendiendo, ¿ok? Entonces, esa promesa es para nosotros. Esa promesa que Joel había profetizado, lo comprendían perfectamente. Ellos estaban viendo en este momento el cumplimiento de esta promesa, lo cual cobraba mucha vida, lo cual impactaba los corazones. Decir, estoy viendo el cumplimiento de esa profecía de Isaías, de esa profecía de Ezequiel. Ellos estaban viendo entonces el cumplimiento de la palabra de Dios. Y ¿sabes algo? Creo que nosotros también en nuestra vida hemos visto en algún momento el cumplimiento de su palabra. Vemos el cumplimiento de su palabra. Yo veo el cumplimiento de su palabra cuando dice que no va a volver su palabra a él vacía sin antes haber hecho lo que él quiere. Y cuando yo veo a algunos de ustedes, ahí está el cumplimiento de la palabra de Dios. Ahí está. Lo que nos lleva tal vez a orar, lo que nos lleva tal vez a perseverar, lo que nos lleva tal vez a dedicar un ayuno, lo que nos lleva exactamente a continuar en la obra de Dios firmes, al ver el cumplimiento de Dios, el cumplimiento de la palabra de Dios. Hermanos, su palabra es viva y eficaz.
Y hay testimonio, aquí están ustedes. Es el testimonio de que la palabra de Dios es viva y es eficaz. De lo contrario, como dijera nuestro hermano, creo yo, estuviéramos en otro lado, tal vez gritando en un estadio, tal vez yendo con amigos, pero hoy estás aquí. Lo que quiere decir es que alguien te trajo a este lugar. Y yo estoy convencido plenamente que es Dios. Su Espíritu Santo y su influencia poderosa te hizo salir de casa hoy para venir a oír la palabra de Dios. Y aún para los que están en casa, a sentarse y con mucha reverencia, temor, buscar de la presencia de Dios. Eso es sobrenatural. Eso lo hace Dios. Eso solamente lo puede hacer el Espíritu de Dios. Y si eso hace en tu vida, yo decía cuando compartía acerca del arrepentimiento, de verdad yo entendí algo. Si el apóstol Pablo hoy estuviera aquí, creo que yo le diría: yo soy el peor de los pecadores, Pablo. Entonces, si Dios hizo eso conmigo, ¿qué no hará contigo? Si Dios pudo afectar mi vida con su palabra y con su espíritu, yo creo que Dios puede hacer mucho en tu vida. O sea, si Dios pudo transformar tu corazón, hermano, Él lo puede hacer en la vida de tu familia. Nada más mírate, créeme, yo me he comparado con otras personas y digo, yo era peor que esta persona, pero Dios quiso llamarme a mí. Dios quiso tocarme a mí. Dios se acordó de mí. Me llamó por mi nombre. No lo hizo con esta persona. Yo soy el peor de los pecadores. Yo soy el más peor de los pecadores. O el primero. El más descarriado. Creo que cuando trae Dios arrepentimiento, viene a traer convicción de pecado. Créeme, aunque haya hecho un pecado, el pecador se siente el más vil de todos. Es algo que el Espíritu Santo hace. Porque el mundo se justifica. El ser humano se justifica. El hombre se justifica delante de Dios y no reconoce su condición pecadora. Y cuando el hombre se justifica a sí mismo, Dios no puede hacer nada por esa persona. Mas la Escritura dice que el corazón contrito, el corazón humillado, Él no va a despreciar. Él no va a despreciar. Hermanos, su promesa no tarda. Recuerdo el tema de nuestro hermano Alejandro Hernández. Él nunca llega tarde. Dios nunca llega tarde. Dios nunca llega tarde, hermanos. Y si tú crees que tu familia, tus hijos, está perdida y no hay remedio y no hay medicina para ellos, Dios nunca llega tarde. Para ti es la promesa y para tus hijos, para tu descendencia. Es también para tu familia, y lo vemos cumplido en aquel carcelero de Filipo, lo vemos en Cornelio. Fue alcanzada su familia, fue alcanzada también su descendencia, los que estaban cerca aún. Dios los alcanzó. ¿Qué más dice el texto? Y para todos los que están lejos. ¿Se refiere a la distancia? ¿O también se referirá lejos de Dios? Primeramente, creo que aplicamos el texto exactamente a la distancia. Algunos se habían alejado, estaban dispersos. La nación de Israel estaba dispersa. De ahí lo que nos decía nuestro hermano hace rato, hablando de los cánticos progresivos o graduales. Aquellos salmos que la gente venía cantando cuando venía a Jerusalén.
aquellos himnos que venían ellos entonando cuando subían a Jerusalén. La gente estaba dispersa por todas partes y el Señor había pensado en esas personas también. ¿Qué tan lejos esté? No lo sé. Pero todos aquellos que están lejos. De hecho, puedo decirte que hay personas que sin haberles invitado han visto nuestras enseñanzas en otros países. Sin haberles invitado. Porque Dios no está limitado a un lugar. Dios no está limitado a 4 paredes. Dios no está limitado a este pequeño puñado de gente. Dios no está limitado. Dice el texto también, y para todos los que están lejos. Para todos los que están lejos. Los que se han apartado, los que se han alejado. Para ellos también es la promesa. Centrémonos en esa promesa, hermanos. La promesa del Espíritu Santo no es solo para ti y para mí. La promesa es para nuestra familia. La promesa es para aquellos que están lejos también. ¿Ves a alguien que está lejos, apartado de Dios? ¿Ves a alguien que dices, nunca va a venir a Dios? Este no va a convertirse. ¿Podemos decir también eso? ¿Podemos interpretar el texto de esa manera también, creo yo? Sin interpretarlo a nuestra manera, ¿verdad? Pero yo creo que muchos se han alejado de Dios. Muchos viven lejos de la presencia de Dios. El pecado ha traído esa separación entre Dios y los hombres, ese alejamiento. Y ves que algunos están más lejos que otros al ver su comportamiento, al ver su condición pecadora. Y cuando nosotros vemos a gente así, alejada de Dios, viviendo en tinieblas, viviendo en prisiones de maldad, y como dice un texto más adelante que les dice, huid de esta perversa generación. Hermanos, vivimos en una generación perversa. Y para esa gente perversa, Dios tiene un plan también. El Evangelio también los puede alcanzar a esa gente perversa. Varios de los que estamos aquí, podemos decir, éramos personas perversas. O sea, hemos sido tomados de una generación perversa. Para que no digan, no, es que en mi tiempo yo era muy bueno. No, estabas bien perdido. Si por bueno no te buscó por perverso, por pecador, por descarriado, por vivir lejos de sus caminos. No, es que mi tiempo era otro. Si hubieras vivido en el tiempo de Noé, dices, creo que no hay diferencia. Si hubieras vivido en el tiempo de Sodoma y Gomorra, créeme, dijeras, es lo mismo. No es el tiempo, es la persona que se ha apartado para vivir en sus caminos, para andar en sus maldades. Cuando leemos Timoteo, hermanos, nos dice en su capítulo 1 que el Evangelio o la ley de Dios fue dado para los parricidas, matricidas, para los secuestradores, para todo cuanto se opone a la ley de Dios. Es decir, para aquellos hay esperanza. Para aquellos que vemos lejos de Dios, para ellos también es la promesa. Así que, dicho esto, no digas, ok, creo que para él no hay esperanza. Creo que para este no hay esperanza. Si tú tienes hoy esperanza, para ese que tú ves, también hay esperanza. Si a ti fue anunciado el Evangelio, creo que lo justo es que también a él le sea anunciado el Evangelio.
Si a ese hombre escuchó acerca de Cristo, yo digo, nosotros oímos de Cristo, creo que otras personas necesitan oír de Cristo también. Quisiera que me acompañes a 1 de Timoteo capítulo 2. ¿A quién Dios quiere salvar? Capítulo 2, verso 1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Subráyale, por todos los hombres. Para los reyes y por todos los que están en eminencia. Es decir, para todos los hombres, para los reyes también y para todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Verso 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Es decir, a Dios le agrada que se hagan rogativas, a que se hagan oraciones, ¿sí? Por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia. Es bueno que oremos por todos los que están lejos de Dios. Verso número 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Versos 3 y 4, leo, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Hermanos, para Dios es bueno y agradable salvar al pecador. Está diciendo que esto es bueno y agradable orar, hacer peticiones, pero para Dios también es bueno y agradable salvar al pecador. Salvar a aquellos que están lejos, perdonarles. Es bueno y agradable que aquellos que están lejos también les sea anunciado el Evangelio. Es bueno y agradable. Es bueno. Verso 4, el cual Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Es Cristo. Esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Delante de Jesús, esto es bueno y agradable. El cual quiere, dice, o sea, Cristo quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Sabes que hubo un gran problema en la primera iglesia. También lo vamos a estudiar más adelante. Se hizo un problema en la iglesia de tal manera que algunos que estaban predicando a los gentiles, veían hermanos que predicaban a los gentiles se convertían a Dios y algunos hermanos judíos no estaban de acuerdo. Porque decían que para ellos estaba así como lejos Dios, o ellos no eran merecedores, hermanos. Ellos no eran merecedores de la misericordia, de gozar de la presencia de Dios, de ese derramamiento del Espíritu Santo, como que estaba limitado solamente a algunas pocas personas. Hermanos, fue necesario reunir a todos los ancianos de los diferentes lugares que había iglesia y Dios dirigió esa reunión. Y alguien dijo que, uno de los apóstoles dijo que si Dios tenía bien traer arrepentimiento, alcanzar y también que ellos puedan gozar de ese mismo don que ellos habían gozado, o sea, no podían ellos así como limitar eso.
No podían ellos limitar eso que Dios quería hacer. Y decían ellos, ahora entendemos que para Dios no hay acepción de personas. Terminaron entendiendo unánimes esto, que no hay acepción de personas para Dios. ¿Tú crees que hay alguna persona que no merece ser salvo? ¿Crees que haya alguna persona en especial en este mundo o que tú conozcas que puedas decir, no hombre, ese sí no merece el perdón de Dios? Aquel que mató, aquel que violó, aquel que secuestró, no merece la misericordia de Dios. Dios también puede alcanzar esa persona que está lejos. Dios puede, y Dios también quiere salvarle. Si lo hizo con nosotros, yo creo que lo quiere hacer también con otras personas que están lejos de Dios, que están apartados, hermanos de Dios. Su poder y su gracia. Estamos entendiendo el texto, volviendo a Hechos, capítulo 2. Su gracia, su perdón no están limitados, hermanos. Su gracia y su perdón no están limitados a un puñado de gente. Si alguien tiene la idea de que solo un cierto grupo tiene la verdad o puede gozar de ese perdón, quiero decirles que no es así. Dios no está limitado a un puñado de gente. Dios no está limitado a un grupo nada más de personas. No está limitado a una cierta clase social, a una cierta nación. No solamente a los judíos. Dios también ha alcanzado hoy a este pueblo gentil que somos nosotros. No está limitada su gracia, no está limitado su perdón, hermanos. Y Dios quiere traer ese don entonces a todos los hombres. ¿Qué más nos dice? Volviendo al libro de los Hechos, capítulo 2, verso 39. Ya para terminar, dice también, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. A los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Para todo aquel que en la soberanía de nuestro buen Dios quiera llamar. Y si usted no quiere entregar su vida, si usted no quiere arrepentirse, si usted no quiere creer al Evangelio, habrá alguien más. Habrá alguien más. Habrá más personas que Dios quiere hablarles también esa misma verdad que a usted le ha hablado. Si usted no quiere creer al Evangelio de Dios, a las buenas noticias de Dios, Dios ha de darla a otra persona que quiera. No es usted la única persona, o no somos los únicos perdidos y extraviados que ha buscado Dios. Hay más personas o que está buscando Dios. Hay más personas extraviadas que Él quiere alcanzar. De hecho, es la razón por la que Él no ha venido. Porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hay una razón por la que Él no ha venido, dice la Escritura. Pedro, el apóstol, en una de sus cartas, dice que no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si usted no quiere proceder al arrepentimiento, es problema suyo, no es el problema de Dios. Si su vida no ha sido transformada, es problema suyo, no es problema de Dios. Usted no ha querido comprometerse. ¿Quiere bendición? Pero no quiere compromiso. No puede haber eso. No puede suceder así. Para que haya bendición necesitamos compromiso.
Necesitamos entregar nuestra vida. Necesitamos renunciar a nuestros pecados. Y el apóstol Pedro les está diciendo: arrepentíos, porque dijeron: ¿y qué haremos, hermanos? Estaban en esa convicción de pecado. La palabra los había atravesado. ¿Qué haremos, hermanos? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Recibiréis el don del Espíritu Santo. Tú vas a recibir la promesa dada desde hace 800 años atrás, les estaba diciendo el apóstol. Ellos lo esperaron. Llegó el cumplimiento. Hermanos, no necesitamos estar, amadas personas, no necesitamos esperar. Él ya ha venido. Él ya ha cumplido su promesa. Él ha cumplido su promesa. Y vemos ese cumplimiento en la vida de algunos que han creído. Hemos visto la promesa cumplida en algunos que han abrazado el Evangelio y que hoy están gozando de la presencia de Dios en sus vidas. No hay cristianismo si no hay Espíritu Santo. Como no hay vida sin aire, no hay cristianismo sin Espíritu Santo. No hay discípulo de Cristo si no está el Espíritu Santo en él. No puede ser un discípulo si Dios no está en la vida de esa persona. Puede haber escritura, conocimiento bíblico, teológico, pero si la vida que es Dios no está en esa persona, está muerto en sus delitos y pecados. Está extraviado. No le ha amanecido. Vive todavía en prisiones de maldad, como aquel hombre Simón el Mago. Sigue en prisiones de maldad. La promesa ha sido ya cumplida. Si no estás gozando de esa promesa, es porque tú no has querido. Es porque tú no te has arrepentido, no quieres arrepentirte. Es porque tú no quieres creer en Cristo. No quieres que Él sea tu Señor. No quieres que Él sea el que gobierne tu vida y tu corazón. Quisiera que termináramos ahí haciendo una oración en nuestro lugar, por favor. Bendito Señor, gracias por esta maravillosa promesa que tú has cumplido. Señor, queremos pedir que tú llegues pronto a la vida de nuestra familia, aún de nuestros amigos, de aquellos que hoy nos visitan, Señor, y no están gozando y no han experimentado a tu Espíritu en sus vidas. Por favor, Señor, acuérdate de ellos. Por favor, Padre, no tardes en venir a estas vidas. Están también necesitadas. Déjales ver su necesidad de ti, Señor. Que no se les haga normal, oh Dios, el vivir apartados de tu presencia. Pon hambre, Señor. Pon hambre. Aún una promesa dice que tú derramarías espíritu de gracia y de oración. Ven a derramar ese espíritu de gracia y de oración para restituir contigo, Señor, para pedir perdón, para arrepentirse, para volverse a ti de todo corazón. Que no sea en nosotros normal, Señor, el ver a la gente dormida en sus pecados, Señor, sino que estés viniendo a despertarles.
y en esa necesidad que tiene el pecador pueda buscarte y tú puedas dejarte hallar, Señor. Te damos gracias por tu misericordia. Te damos gracias por la vida, Señor. Te damos gracias por la vida de los hermanos que has alcanzado, porque no caminamos hoy solos. Está nuestro hermano y hermana a nuestro lado, animándonos y ayudándonos en todo momento. Gracias por estos hermanos. Gracias por la vida en Cristo, Padre. Padre, gracias por Cristo y por la presencia de tu Espíritu Santo en la vida de cada uno de tu iglesia. Amén. Amén.